Buenos días, queridos hermanos. ¿Ustedes? Bueno, bueno, hermanos. Eh, Bendiciones, queridos hermanos. Vamos un poquito allá a seguir con los estudios bíblicos. Hoy tempranito, aquí hora Bolivia, estamos creo que a 6 de la mañana. Hemos buscado la presencia de nuestro Señor Jesucristo tempranito, ¿no? Y, y bueno, mientras estábamos también orando, eh, llegamos a, el Señor nos habló y nos dijo que terminemos este estudio bíblico, ¿no? Que, que no puede continuar, queridos hermanos, ya no puede continuar hablándose de metafísica, de gnosticismo en muchas iglesias, ¿no? Y eso preocupa porque se está hablando de almas. Tú tienes que saber, hermano, que si tú no aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, simplemente no estás salvo y te vas a ir al infierno, hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y aunque parezca hasta dictatorial, porque muchos dicen, no, es algo dictatorial, que es muy fuerte lo que dices. Primeramente yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Segundo, Jesucristo es el único que es santo. No hay otro como Él. Él es Dios y hombre a la vez. Dios para salvar, para perdonar nuestros pecados, y hombre para morir por nuestros pecados. Entonces, eso es muy importante entender, hermano, que tú tienes que saber que Jesucristo es Dios y que solamente por medio de Dios podemos alcanzar la salvación y que no hay otro Dios, por supuesto. Esto es muy importante entender. Nosotros, personalmente, yo he leído muchos libros de filosofía, he leído muchos libros eh, muchos sentidos de otros libros también lo hemos leído libros de otras religiones también, y cuando yo he empezado a estudiar la palabra del Señor, bueno, he entendido por medio del amado Espíritu Santo, que Él también me ha dirigido, que solamente en Él hay salvación. Y mira, me mostraba otros libros de otras, si quiere llamárselo así, religiones, y no he encontrado el camino. Cuando he leído sobre todo esa parte que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, hemos entendido, hemos llegado a entender que solamente Jesucristo es el camino, y el único intermediario es pues Dios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro. Por medio de la sangre de Jesucristo alcanzamos la salvación y la fe en Jesucristo. No hay otro camino, hermano, no te confundas. El día sábado no te va a salvar. Eso va dirigido para los de la secta de los adventistas. No te va a salvar el sábado, te va a salvar Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a continuar eh, primeramente con la autorización de nuestro amado Espíritu Santo. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesucristo, entregamos este tiempo, Señor, de prédica, lo que vamos a seguir hablando, Señor, del gnosticismo, de Simón el Mago. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para hablar a las personas, porque sabemos que la verdad no está en mí, sino en ti, Señor Jesucristo. Tú eres la verdad, tú eres la luz, tú eres la vida, Señor. Te pedimos primeramente gracias por dirigirme a las personas que de alguna u otra forma nos están escuchando, nos están viendo también de otros países. Te doy gracias, Señor Jesucristo, y que todo lo que se hable sea para darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, continuamos, queridos hermanos, estamos grabando, sí, y bueno, vámonos otra vez a Hechos 8:9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Queridos hermanos, y hemos analizado cómo hoy en día justamente este espíritu de gnosticismo y satanismo está metido en muchas iglesias y a nivel internacional, hermano, donde hablan de milagros, hablan de poder, hablan de todo, menos de arrepentimiento. Y aparte se hacen decir que traen avivamientos. Hermanos, yo quisiera que un poquito de eso me ilustren estos caballeros. ¿De dónde sacan que el avivamiento es milagro? Por ejemplo, Carlos Finney, él habló que los avivamientos, lo llamaban el apóstol de avivamientos. Quiero entender también lo que ellos hablan, pero el apóstol de avivamientos que Carlos Finney señalaba que el avivamiento no es milagro, el avivamiento es arrepentimiento. La mayoría, igual Spurgeon, de la misma forma, hablaba alguien muy entendido en la palabra del Señor, un siervo que lo usó tremendamente a Charles Spurgeon. En ninguna parte yo, en los libros que lo he leído de Carlos Finney, Teología Sistemática, de Charles Spurgeon, sus sermones, bueno, nunca yo he escuchado de estos avivadores que hablen de los milagros. Y no estoy diciendo que no había milagros en sus ministerios. Eran ministerios con poder y con unción. Pero en ninguna parte yo he escuchado hablar de milagros o hacer énfasis en los milagros, hermano. Y esto es lo que tenemos que entender. Que hoy en día hay charlatanes, por ejemplo, que hablan avivamientos. Aquí, por ejemplo, hablan avivamiento en Bolivia. O hablan del avivamiento de Julio César Rival. Y ni siquiera entienden lo que es avivamiento. Los milagros que pasaba, por ejemplo, con Julio César Rival, causó un impacto social en Bolivia, hasta tal punto que se acabaron las Biblias, la gente se arrepentía, buscaba a Dios, era un hombre de oración. Yo les invito a leer el libro, hay un libro de Julio César Rival. Era un hombre buscador de la palabra del Señor, de la dirección de nuestro Señor Jesucristo, aunque al final pues se confundió, ¿no? Justamente porque lamentablemente Julio César Rival no tenía una formación muy clara lo que es la sana doctrina, ¿no? Entonces no había, eso era el punto débil de Julio César Rival. Pero los milagros que pasaba en el ministerio de Julio César Rival, primeramente era para dar la gloria a Dios. Yo no he visto que se dé la gloria a él mismo o que esté diciendo, cuando tú has orado, pastor. Hermano, tengan cuidado y tengan respeto. Estoy hablando para estos lobos que se exaltan a sí mismos y aparte se hacen decir hasta apóstoles. Entonces, todos, de alguna otra forma, debemos tener esa humildad, hermanos. Debemos tener esa humildad, debemos hacer las cosas del Señor. ¿A qué quiero llegar? Eso es tremendo, hermanos. Yo no he visto algún avivador que hable de milagros o que haga énfasis en el milagro. Y personalmente, hermano, yo he hablado con uno de esos y le dije, ¿por qué no predicas esto? ¿Por qué no predica lo que dice la palabra del Señor? Porque no es a nuestro gusto, hermano. Y él me decía, es que a la gente lo que quiere es sanarse, lo demás no le interesa. Y es como que me respondió como un mercadeo, ¿no? Como que aquí fuera una empresa y aquí le vamos a dar a la gente lo que le gusta. O como un discurso populista, porque yo lo puedo entender de un político, no sé, de un empresario o alguien que quiere vender un producto, pero no de un pastor, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa respuesta y aquí lo que importa y lo que manda es el dinero, porque me decía, a la gente lo que le importa es que se sane, no le interesa ni liberarse ni nada, aquí lo que importa es la gente que se sane y punto. Hermanos, cuidado con esa clase de respuestas, hermano. Yo
Realmente me he asombrado esa vez. Yo estaba dando mis primeros pasos ministeriales. Bueno, y después Dios me empezó a hablar, me empezó a señalar y doy gracias a Dios que, que haya salido de esa iglesia apóstata, ¿no? O de esa secta. Bueno, pero dice el 8:9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y en aquella ciudad había engañado a la gente. A mí me llama la atención esta palabra engañar. Engañar significa estafar. Muchas de estas iglesias te hablan de Jesucristo, pero te están estafando. ¿Por qué, pastor, dirías tú? ¿Por qué me están estafando? Porque tú crees que vas a ser salvo. ¿Crees que vas a ser salvo? Diezmando. ¿Crees que vas a ser salvo dando dinero, queriendo comprar la salvación, como que si estuvieran vendiendo la salvación, hermano? Y aparte te llevan, yo he visto en muchas iglesias así, te hacen cocinar diferentes platos, diferentes platos de Shakta, Timpu, aquí para los que nos están escuchando en el extranjero. Shakta es ahogado, es una zarza con pollo, ¿no? O Timpu es diferentes zarzas con cordero, ¿no? Entonces empiezan a vender aquí la gente comida, y eso también lo he visto a nivel internacional, y empiezan a decir, apoya a la obra del Señor, y tú crees que cocinando o haciendo eso vas a ser salvo. ¿En qué parte de la palabra del Señor dice eso, hermanos? Yo no entiendo. Hablan de Malaquías, ¿no? Que si no has ofrendado, no has diezmado, vas a traer maldición y eres maldito dos veces maldito. Y ahí, ¿no? Te empiezan a hablar del dinero y de la adoración del dinero. Y hermano, esto es el engaño que justamente pasaba con Simón el Mago, que él engañaba a la gente haciéndose pasar por algún grande. Y habíamos visto la diferencia en que Simón el Mago ni por si acaso ha predicado el Evangelio del Reino de Dios, ni por si acaso ha hablado de Jesucristo, aunque ha sido bautizado, aunque se bautizó, ¿no? Miren, aunque se bautizó, dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. A él no le importaba, a Simón el Mago, no le importaba, hermano, la salvación del alma. No le importaba el arrepentimiento. Él lo que quería es lucrar. Lucrar, hermano, lo que quería es lucrar. Lo que quería él era lucrar, hermano. Él quería ganar dinero con las señales y prodigios. ¿Por qué, hermano? Lo digo más adelante. Porque más adelante, hermano, tú vas a ver que viene el apóstol Pedro y Pablo y les ofrece dinero. Ahí, les ofrece dinero. ¿Para qué? Para que le den la unción. Y esto preocupa, hermano, esto llama mucho la atención. Porque, primeramente, él tenía un pensamiento, Simón el Mago era de Samaria, él practicaba magia, y en el ocultismo todo es dar y recibir. Si tú no das, no recibes nada. O lo que se llama el karma, hermano. Creen que dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir, ¿no? Si tú no das nada, no puedes recibir nada. Esa es la ley de esos dioses, ¿no? Y él creía que con su plata iba a comprar pues la unción. Y ahí es donde Pedro, lleno del amado Espíritu Santo, le empieza a decir algunas cosas que te voy a pedir, hermano, que tú lo vayas viendo en la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Simón el Mago, que era gnóstico, satanista, que era cristiano, pagano y hechicero, esa es la palabra, era cristiano,
pagano y hechicero, practicaba una religión sincrética. Él jamás ha querido ni por si acaso dejar el ocultismo, aunque él se ha bautizado, hermano, ¿no? Aunque él se ha bautizado. ¿Y esto por qué te digo, hermano? Porque después de ser bautizado, él ofrece dinero a Pedro y a Pablo, al apóstol Pedro y Pablo, ¿no? ¿Qué es el bautizo, hermano? Él quería bautizarse porque creía que iba a ganar dinero con los milagros. Y este es justamente el punto que tenemos que analizar ahora. ¿Por qué hay iglesias que hablan de milagros? Porque quieren ganar plata, porque lo han visto la iglesia como su empresa, como que si fuera su tierra o como si fuera su propiedad privada. Entonces, ellos quieren vender milagro. Entonces, tú vas a ver, hermano, hasta en canales internacionales estoy viendo, y lamentablemente vemos nomás aquí en La Paz, por lo menos, que ven diferentes actividades donde dicen ofrenda y Dios te va a dar un milagro. O que tú empiezan a decir ofrenda con fe y empiezan a practicar ocultismo, ¿no? Y es más, hermano, en esos canales tú vas a ver que hay simbología ocultista, hay triángulos, hay el triángulo isósceles que simboliza al anticristo, hermano, porque tienen 3 ángulos, ¿no? El 666. Entonces ahí lo ponen aparte, ¿no? Y como como los cristianos son ingenuos, no se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, hermanos, lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a arreglar un poquito la cámara, perdón. Creo que está un poco chueca. Bueno. Y deben creerse, hermanos, que la gente no se va a dar cuenta. Entonces empiecen a hacer eso, ¿no? Y bueno, otros están en otra línea aquí en La Paz, por lo menos y a nivel internacional, hablan de la semilla de fe, ¿no? Entonces, hermanos, ahora vamos a demostrar que justamente Simón el Mago, a pesar de haber sido bautizado, porque él no lo ha hecho de corazón, él lo ha hecho por conveniencia. Entonces, el amado Espíritu Santo conoce el corazón de los hombres y sabe con qué intención tú estás predicando o qué intención tienes para hacer las cosas del Señor, ¿no? Entonces, la situación es así, ¿no? Que Simón el Mago ofreció dinero a cambio del poder del Espíritu Santo, ¿no? No había cambiado, él no quería dejar el ocultismo, quería seguir con su vida, no tenía ni la más mínima intención de buscar la santidad, ni la más mínima intención de realmente buscar al Señor. Entonces él ofreció dinero a cambio de poder del Espíritu Santo. El mismo espíritu satánico, lo que llamamos el espíritu diabólico de Mamón, metido en Simón el Mago, metido en el pensamiento del ocultista y queriendo decir, ofreciendo dinero a cambio del poder del Espíritu Santo. Lamentable. Y con ese espíritu muchos pastores predican, por si acaso, hermano. Y este estudio lo hemos hecho, el espíritu de Ahriman, que los satanistas lo hablan, y es de la ciencia materialista, ¿no? Bueno, él quería pagar para obtener beneficios. Él quería pagar para comprar o influenciar y tener poder en la iglesia por medio del dinero. Y hermanos, justamente a veces vemos así, ¿no? Que él tenía un pensamiento de que todo lo podía obtener por el dinero. Y hermanos, tenemos que entender que lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo no se puede evaluar por dinero. No se puede decir vale tanto de dinero, no, eso es incomprensible, es incomparable. Jesucristo era Dios y Él pagó con su vida para que nosotros tengamos el amado Espíritu Santo. Y eso no puede ser valuable en dinero, hermano. Pero estos señores hablan del dinero, quieren o
hacen énfasis en el dinero. Y este es un espíritu muy fuerte que está metido en este tiempo en las iglesias. En muchas iglesias donde está el trono de Satanás, donde justamente estaba, como lo hablamos ayer, en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Ahora, segundo punto que hay que analizar. La predicación del evangelio salvó a muchas personas duras. Por ejemplo, Pablo en ese tiempo era Saulo, asesinaba a cristianos, mató a Esteban, ¿no? Y a otros cristianos también, pero el evangelio le salvó el alma, y después fue el apóstol Pablo. Este evangelio también salvó al etíope, hermano, ¿no? Y él decía, él se bautizó de una forma sincera y decía, yo quiero arrepentirme, quiero saber esto, tenía hambre del Señor, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es que la predicación del evangelio salvó a personas muy duras, como Pablo, en ese tiempo Saulo, como el etíope, pero Simón el mago no quería arrepentimiento, ni le importaba la salvación. A él lo que le importaba era el lucro, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar los versículos. Dice, el apóstol Pedro le dice, primeramente, en el versículo 20, le maldice a Simón. Hay una maldición. ¿Por qué hay una maldición? Porque, hermano, en el versículo, vamos a leer el versículo 20, a ver, para contextualizar. 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero, miren hermanos, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le lanza la maldición, porque Pedro, por la unción, por el amado Espíritu Santo, sabía exactamente con qué intención él se había bautizado. Y él no era con la intención de cambiar, era con la intención de hacer lucro. Entonces ahí le dice, el apóstol Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, ustedes, y lo mismo les digo en este tiempo, a los cristianos que van a ofrendar y hablan de semillas, me voy a comprar una casa, un auto, porque voy a ofrendar o voy a diezmar y Dios me va a dar. Hermano, te puedo decir lo que el mismo Pedro te dijo, y la palabra, lo que dice la palabra, tu dinero perezca contigo. Personalmente yo, hermano, yo sé, hermano, y en la iglesia en donde dirijo, las ofrendas deben ser santas. Y si hay personas que me vienen con jueguitos, hermano, pueden caer muertos, hermano, porque con esas cosas santas no se juega. Con esas cosas santas no se juega. Y si en esas iglesias tú ofrendas y no te pasa nada, es porque en esos púlpitos no hay unción. Pero en la iglesia donde yo dirijo, hermano, y además Dios me usa como instrumento. Y esto quiero recalcar, quiero subrayar. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Punto 2. Dios me usa como mero instrumento, como puede usar a cualquier persona. Yo soy tanto pecador como tú, como los demás. Simplemente que este pecador, Nelson Almazán, se ha arrepentido, ha buscado al Señor, ha buscado que le cambie el amado Espíritu Santo y le ha dado un ministerio, el amado Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo le ha dado un ministerio de ser pastor. Soy un pecador arrepentido, no soy una persona santa. Ahora puede usar Dios a quien Él quiera. Ahora, este pecador arrepentido, Nelson Almazán, bueno, por misericordia es usado, ¿no? Entonces, Dios me ha encomendado a administrar una iglesia. Por eso digo en ese sentido, la iglesia que yo dirijo, y el que tenga entendimiento entienda, estoy diciendo, Dios me ha encargado esto, y la iglesia donde yo dirijo como instrumento de Dios y como mero siervo,
Mi Jesús me enseñó que debe respetarse las ofrendas y debe hablarse del arrepentimiento y salvación del alma, y que la máxima autoridad debe ser la palabra y el amado Espíritu Santo. Y Él está por encima de nosotros. Por la iglesia, Jesucristo, poder y sabiduría, la gobierna el amado Espíritu Santo. Y Dios nos libre de que nunca sea así. Es mejor que me mate primero. Entendiendo eso, hermano, hoy en día hay pastores que no tienen temor de Dios, que tienen su propio reino ahí, que se creen ser ellos dueños de la iglesia. Entonces empiezan a exaltar al dinero. ¿Para qué? Para obtener beneficios. En ese sentido, Pedro no era así, pues hermano, era algo diferente. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿no? Si tú te vas a los canales de tele o de radio y empiezas a hablar de esto, hermano, nadie predica de esta parte, ¿no? Como que si el dinero te va a dar la salvación, como que si el dinero te va a dar felicidad, hermano. El dinero va a perecer, y en el mundo, dice la profecía bíblica, va a perecer el dinero, va a perecer, porque son cosas materiales, y lo material perece, hasta nuestro cuerpo va a perecer. Pero lo que nunca va a perecer es el fuego del Espíritu Santo que llevamos dentro. Ahora, el 21, miren, en el 20 le maldice a Simón y le dice: vas a perecer. Y las personas que están practicando eso van a perecer, hermanos. Van a perecer y están en maldición. Por eso se les ha dicho que salgan de la ramera. Apocalipsis 18:4. El segundo punto de análisis es que le dice el apóstol Pedro, le dice: no tienes parte en este asunto tú, en el 21. Tú no tienes parte en este asunto, crees que todo es dinero. Y yo les vuelvo a decir, queridos hermanos, con la palabra del Señor, que hay muchos tribilines y hay payasos que están con púlpito y hablan de la gente de dinero. Y yo quiero decirles lo que dice la palabra: ustedes no tienen parte en este asunto. No entienden lo que es el Evangelio. Y el tercer punto, en el mismo versículo 21, dice: no tienes un corazón convertido. Y miren en el 21 lo que dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dice al satanista Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dice: tú no te has arrepentido de verdad, a pesar que te has bautizado. Tú no te has arrepentido de verdad. Y tu corazón no está recto delante de Dios, ¿no? Y el 22 le dice: arrepiéntete. No te has arrepentido. Como no te has arrepentido, ahora yo te digo, le dice Pedro, arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque estaba blasfemando al amado Espíritu Santo. Hermanos, querer comprar la unción es blasfemia para el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: ten cuidado, porque con las cosas de Dios no se juega. Y tú has creído que vas a comprar la unción. Yo te digo, arrepiéntete, quizá Dios te perdone. Porque las blasfemias contra el Espíritu Santo no tienen perdón. Y acuérdense, hermanos, muchos falsos apóstoles aquí en Bolivia, en La Paz, se van a quedar con sus templos grandes, hermano, y el arrebatamiento va a venir y mucha gente se va a quedar. Lamentablemente es así. Se van a quedar, y se van a quedar con canales, con radio, se van a quedar hasta con pastores incluidos. ¿Por qué, hermano? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Dios, por eso le digo amado Espíritu Santo, porque lo respeto demasiado, es Dios, hermano, es el Espíritu de Dios. Porque con el amado Espíritu Santo no se juega y la blasfemia no tiene perdón. Tú vas a ver de repente en el canal de YouTube donde estamos milagros tremendos, milagros hermosos. Esta semana hemos estado con un milagro hermoso. Pero este milagro, yo
ha llevado a la gente a arrepentirse y salvarse y decir soy pecador. Y golpearse el pecho y decir necesito a Dios, ¿no? Pero en ninguna parte yo hago énfasis en el milagro. Sí pasamos testimonios, pero no hacemos énfasis en el milagro. Ni te decimos el lugar donde puedes obtener milagros. Hermanos, hay letreritos que blasfeman al amado Espíritu Santo y dicen, ven y recibe tu milagro. O ven y recibe tu milagro hoy. ¿No? Cuidado. El siguiente punto que hay que analizar es, arrepiéntete. No había tenido su corazón arrepentido Simón el mago. Y le dice más adelante, ¿por qué no tienes recto el corazón? Miren lo que le dice en el versículo 23 el apóstol Pedro. Tu corazón está envenenado y la amargura ha atado de tu maldad. Eres prisionero, le dice. Y además, esto es importante, porque a pesar que se había bautizado, en el versículo 12, se ve que se bautiza y cree y se bautiza, pero no con la finalidad de arrepentirse. Él cree en el milagro, pero no cree en la salvación. No le interesa la salvación, ni en lo más mínimo. Entonces, a pesar que se creyó y se bautizó por convenenciero, Simón el mago, Dios sabe el corazón de las personas, con qué intención van a bautizarse, su corazón como era de Simón el mago. La palabra dice, quería comprar las cosas con dinero, quería comprar la unción con dinero. No tenía su corazón recto, convertido con el Señor. Le dice, arrepiéntete, el apóstol Pedro, y estaba atado en maldad. Estaba con amargura y estaba envenenado. Una persona con estas características, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace predicando? Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace predicando? Porque dice la palabra que la gente le atendía, le escuchaba, atentos. Claro, pues hermano, si vas a predicar vos que la plata y que eso, y la gente te escucha porque está pues en pecado. Bueno, yo me pregunto ahora, ¿cuántos pastores hoy día estarán con su corazón no recto delante de Dios y estarán agarrando un púlpito? Muchos de ellos son denominaciones, hermano. Y esto te lo voy a decir claro. Personalmente yo sé, y eso también por revelación del amado Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, no vino a fundar denominaciones. De las denominaciones cada uno tiene su interpretación bíblica privada. De las denominaciones ya cada uno saca su doctrina privada. Y no es al gusto del cliente o tampoco es al gusto del pastor, ¿no? Las denominaciones hacen eso. ¿Y qué significa denominación? Identificarte con alguna, es como que le ponen marca, hermano. ¿No? Por eso yo les digo claramente, la mayoría de las denominaciones son empresas, la mayoría. Sin equivocarme, un 97% son dinero. Y vas a ver denominaciones, ¿no? Ahí que hacen el lucro, empiezan a tener, son terratenientes, hermano. Por todo lugar tienen terrenos, construyen templos grandes, ¿no? Y son terratenientes, no son cristianos, no predican el evangelio, no, son empresas. Y son empresas transnacionales todavía, porque en muchos lugares tienen terrenos, tienen todo, menos el Espíritu Santo, menos el amado Espíritu Santo. Por eso personalmente yo no necesito que algún pastor de alguna denominación me diga, no te reconocemos como pastor, como si yo necesitara, hermano. Entonces es muy importante entender, hermano, que mi posición es ir en contra de estas denominaciones. Pero por eso decimos que Simón el Vago era, en el ocultismo, hermano, se practica lo que es el paganismo. En el paganismo puedes agarrar toda clase de creencias y mezclarlas. Y eso justamente es una parte del satanismo, el paganismo, ¿no?
Ahora, Simón el Mago era cristiano, pagano y hechicero. Él ha mezclado, practicaba una religión sincrética. Y hermano, se ve en este tiempo que él es uno de los fundadores del gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo, hermano? Y esto yo quiero que tú me escuches, porque ahora vamos a profundizar un poco. El gnosticismo es una religión sincrética donde se busca, tienes una religión sincrética de neoplatonismo, parte de cristianismo y satanismo, ¿no? O sea, se empieza a mezclar. Gnosticismo significa alcanzar la salvación por medio del conocimiento. Bueno, pero no una sabiduría divina, no una sabiduría de Jesucristo, no una sabiduría humana, porque ellos buscan el conocimiento en sí mismos. Ellos dicen, en uno mismo está el conocimiento. Entendiendo esto, hermano, el gnosticismo busca un conocimiento espiritual, ¿no? Y además en el gnosticismo, porque aquí ya es uno de los iniciadores del gnosticismo que se había iniciado en el siglo I en la iglesia primitiva, uno de esos iniciadores pues ha sido Simón el Mago. ¿Qué es lo que planteaba su doctrina? Ni por si acaso vas a encontrar arrepentimiento y salvación del alma. Lo que ellos planteaban era la salvación en uno mismo. Segundo, entonces ellos señalaban que Dios era una entidad malévola y material. Ahí ya estamos entrando a profundizar. Entonces ellos decían que hay una entidad malévola y material y que había otro Dios superior a esta entidad malévola y material, había otro Dios superior de lo espiritual, ¿no? Y a este Dios de la entidad malévola y material lo identificaban como Jehová, así como lo escuchas como Jehová. Y había otro Dios superior. Otros lo identifican como Demiurgo, el Dios ordenador, ¿no? Bueno, además, en estos textos no se discuten conceptos teológicos, no se discuten sana doctrina, como por ejemplo del pecado y el arrepentimiento, no se encuentra. Sino, más bien, se cambia el pecado y el arrepentimiento, más bien por una ilusión e iluminación. O sea, uno se conoce a sí mismo para alcanzar la iluminación y la ilusión. No, es doctrina satanista, así de entradita, hermano. Entonces, el gnosticismo es sincrético, filosófico y religioso. Juntaron cristianismo, gnosticismo y ritos paganos. El ser humano, dice el gnosticismo, es autónomo para salvarse. Y tiene además una creencia dualista. En este sentido, el gnosticismo, por eso va a plantear y va a decir, de ahí es donde sale, hermano, la doctrina de la teología de la prosperidad, donde dice, profetiza tu milagro, di tu milagro, di la palabra. No sé si han escuchado eso, hermanos. No, por el medio no hay la voluntad de Dios. A ver, Mateo 6:9, ¿cómo empieza? El Señor dice, enséñanos a orar. Y nuestro Señor Jesucristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No la voluntad del hombre, no la voluntad tuya, no la voluntad de un político, no, hágase tu voluntad. ¿No? Pero el gnosticismo plantea, no, hágase la voluntad del hombre, no de Dios. Por eso ahí dice, profetiza tu milagro. Cuidado, hermano. Cuidado con esas falsas doctrinas. Dilo, profetiza. No hay el nombre de Jesucristo, van a darse cuenta. Dilo, profetiza. Y le dan un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque es una religión sincrética. Es una mezcla, hermano, ¿no? Y en la mezcla es lo peligroso. Lindo sería que te digan, estamos predicando de satanismo. No lo dicen los falsos apóstoles, este movimiento satánico. No lo dicen. Profetiza, di tu milagro. Hermanos, ha caído hasta en este punto Julio Melgar. ¿No? Yo cuando estaba alabando al Señor, y me gusta esta alabanza, dice, cuerdas de amor, ¿no? De Julio Melgar. Y al final dice, ¿no?
tienes que decir tu milagro, tienes que repetirlo, solamente dilo. Hermanos, yo ya ahí me di cuenta y ahí me di cuenta, lamentablemente, que Julio Melgar estaba pues muy inmiscuido con lo que es gnosticismo, ¿no? La voluntad de Dios era que Julio Melgar muera. Pero díganme, hermanos, ¿quién de los falsos apóstoles ha empezado a decir la verdad? No, que ha habido una señorita igual que canta, ¿no? Que me gustan las alabanzas, me edifica, pero hay cosas que no las entiendo. Por ejemplo, decir, no vamos a admitir una respuesta de no. No, Dios, tú lo sanas a Julio porque lo sanas, y ahí es como que si ella tuviera la razón, ¿no? No vamos a admitir una respuesta de no, ¿no? Como si a esa señorita Dios le va a pedir y le va a decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Digamos, ¿no? La voluntad de Dios era que Julio Melgar muera y punto. Pero díganme ustedes, ¿quién le ha dicho de eso? ¿Quién le ha profetizado? Nadie. Les decían, y ahí es donde le han metido metafísica, hermano, y al Julio Melgar, y da pena, hermano, da pena. Un siervo del Señor que esté así, hermano. Da pena. Y ahí empieza a decir, tienes que decirlo, tienes que decir la palabra, solamente dilo, cada día dilo. Cuando más bien él debería orar y buscar la voluntad de Dios y decir, Señor, si me tengo que ir bien, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y punto. Y acogerse a que para los cristianos la muerte es ganancia. Pero nadie le dijo eso. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que hay infiltrados ahí de gnosticismo, o hay pastores gnósticos, o lo que se llama metafísica cristiana, que ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, en el gnosticismo, hermano, el ser humano es autónomo para salvarse. Él tiene una creencia dualista, el bien y el mal se complementan. Tú vas a entrar en filosofía griega, en Friedrich Nietzsche he leído eso, ¿no? Que el bien y el mal se complementan, hermano. Qué tremendo. Bueno, y bajo esta escuela ya viene Valentín, y Valentín en la escuela gnóstica, empieza a señalar y decir que se puede compatibilizar el satanismo con el cristianismo, ¿no? Y ese es el sueño de los ocultistas, por si acaso. Bueno, Valentín dice, hay cosas compatibles el ocultismo con el cristianismo, y dice, como en el ocultismo no puede haber un solo camino, porque en el paganismo no hay un solo camino, hay muchos caminos, por si acaso. Hay muchas manifestaciones, hay muchos Cristos iluminadores, lo llaman, ¿no? De ahí viene el luciferismo, hermano, que es otra forma de satanismo. Entonces, Valentín dice, hay cosas compatibles con el cristianismo, y Cristo no es Dios, dicen, miren ahí. Cristo no es Dios, es un ser divino de forma humana que nos va a llevar a la luz, dice. Es un iniciado, dice. Es alguien que ha entendido, que nos ha venido al mundo, dice, y es iniciado, ha llegado a entender su profundidad de uno mismo, dice, como dice Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, Cristo dice, y no dice Jesucristo, les voy a explicar por qué después. Cristo es un ser divino de forma humana que nos va a llevar a la luz. No, hermano. Primero no es Cristo, es Jesucristo. Porque cuando tú dices Cristo, estás diciendo que el Mesías puede ser cualquier persona. Pero cuando dices Jesucristo, estás diciendo Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado. Entonces es muy importante. Jesús es Dios, dices. Hermanos, amén. Entonces, Valentín, bueno, en su ignorancia, piensa pues que Jesús es alguien que nos va a llevar a la luz. No, Jesucristo es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida.
Él es la verdad, Él es el camino, ¿no? Pero en el satanismo, hermano, no puede haber eso, todo tiene que ser relativo, ¿no? Entonces es así como se fundan diferentes falsas doctrinas, como el maniqueísmo, el mandeísmo, y ahí empiezan a formarse falsos evangelios, ¿no? Y esto Pablo fuerte ha ido en contra de estos gnósticos, sobre todo Juan. Si tú ves, hermano, el evangelio de Juan, empieza a ir en contra del gnosticismo. Entonces, a partir de ahí, ya estos satanistas, como les gusta hacerse pasar como luz cuando son oscuros, bueno, empiezan a escribir el evangelio de Tomás y el apócrifo de Juan y otros escritos apócrifos. Hay el evangelio de Judas Iscariote, hermano, donde dice que Judas Iscariote había sido el Salvador. Causa risa, ¿no? Entonces, miren, ya es ahí donde yo me acuerdo, donde hay personas que me dicen, pastor, dice que había habido escritos ocultos que no nos han dado, no nos han revelado, dice, ¿no? Y estos escritos están saliendo recién a la luz. Y yo dentro de mí me causan risa, hermano, me causa risa. Porque yo sé que es de los satanistas que hablan del evangelio de Tomás, el apócrifo de Juan. Otros satanistas también, ¿no? Que dicen, no, es que el libro de Enoch ha salido recién. Dice, no. Y la gente, los cristianos vienen con eso. A mí causa risa, hermano. O que dice que Jesús, dice que tenían un linaje, que había tenido su esposa. ¿De dónde sale? Del gnosticismo, hermano, ¿no? Los escritos gnósticos de María Magdalena, ¿no? Entonces causa risa. Y ahí aparte lo llevan a diferentes películas, ¿no? El Código Da Vinci, dice, ¿no? Que es una película satanista, por si acaso, ¿no? El Código Da Vinci, ¿no? Y están en eso los satanistas, ¿no? Y a la gente hacen creer. Otros me han dicho, no, el pastor dice que el Evangelio de Mateo está escrito en hebreo. Es que también las sectas judías querían destruir el cristianismo, pero no han podido. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Dios controla hasta lo que cae una hoja. ¿Cuánto más no controlará su palabra? Dios, el Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo en hebreo arameo. No se puede cambiar, hermano. Por eso nosotros estudiamos la Biblia en griego y en hebreo arameo. Pero, hermano, hoy en día han salido falsas doctrinas donde dice que el nombre de Jesucristo significa cola de caballo. Hay cada cosa, causa risa, hermano. No, es que he recibido en revelación, dice. Y encima dicen eso, hermano. Y a mí me causa risa, yo dentro de mí me río y digo, estos están más perdidos. Porque si no creen en el nombre de Jesucristo, ¿en qué nombre van a ser salvos? Dice que el nombre es Yeshua. Y hermanos, en el hebreo Yeshua significa insulto, insultar a Dios, significa que el nombre del Nazareno sea borrado. En las escuelas ortodoxas y ultraortodoxas en Israel le han puesto este nombre de Yeshua y no, le han hecho creer a los cristianos que es el nombre revelado y no Jesucristo. Y que Jesucristo, porque está escrito en griego, dice que es un nombre pagano. Hermano, a ver, sean serios. Seamos serios. Si la Biblia está, Mateo en este caso está escrito como ellos dicen, en hebreo arameo. A mí, les vuelvo a repetir, en los tiempos de Jesucristo se hablaba arameo galilaico, no se hablaba hebreo. Es más, era una lengua muerta. Ni los hebreos hablaban hebreo. ¿Sí? Dios ha señalado que el original está en griego koiné. ¿Sí? Y porque sea un lenguaje griego no significa que sea, pues, hermanos, algo pecaminoso. Ahora, muchas otras escuelas ortodoxas dicen que las personas deben repetir la Torah. Dice que en el cielo se habla solamente el lenguaje judío o el lenguaje hebreo. Y hay esas escuelas.
Y a mí me causa chiste, hermano, me causa risa y todavía dicen que han empezado a orar. Yo voy a hablar de esto de los judaizantes, hermano. Son satanistas, hermano. Así de claro. Pastor, ¿cómo vas a decir eso? Te lo demuestro. Apocalipsis 3, y dice 3:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Son satanistas, hermano. Si hay alguien que te dice, Yeshua, que Jesús me ha revelado, no, hermano, no lo admitas, no lo escuches. Están con una doctrina satanista. Yo que sé, hermano hebreo, te lo digo. Porque en el Josué no se ponen, cuando se habla de Josué, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, es Yehoshua. No viene Yeshua. Yeshua viene de Yeshu en el hebreo, que significa, es una palabra que significa como que si a una persona le estás discriminando como alguien bajo, como alguien que no tiene ni siquiera por qué hablarse de su nombre. Y esto es muy importante. Las escuelas rabínicas ortodoxas y ultraortodoxas están muy metidas con masonería, por si acaso. La mayoría de ellos son masones. Punto 2. En esas escuelas ortodoxas y aún en las logias, hermanos, ellos han determinado que no se nombre el nombre de Jesucristo. Ir en contra del nombre de Jesucristo. Y por eso le ponen otros como Yeshua. Yo les invito a un debate. Ya hay unos caballeros que tampoco quieren, hermano. Ahí se centran, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, el gnosticismo, como les dije, es neoplatonismo. A lo que nosotros llamamos, el gnosticismo también ha tenido una influencia de judaísmo helénico. De judaísmo helénico, ¿no? Entonces, igual inmiscuido ahí. Zoroastrismo y platonismo también. Tienen un sincretismo de todo eso. A lo que quiero llegar. Valentín, este apóstata, decía pues que Jesús era un ángel. Y hermano, de esta doctrina, esta falsa doctrina de lo que predican los testigos de Jehová. Es por eso que digo, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo pertenezco a Jesucristo, punto. Y no necesito cobertura de ninguna denominación. Valentín señalaba que Cristo era un ángel. ¿Y qué es pues lo que dicen los mormones? ¿Y qué es pues lo que dicen los testigos de Jehová? ¿Y qué es lo que dicen muchos adventistas? Salen de esta doctrina gnóstica. Ahora, gnosis es una experiencia, es una operación personal de conocer el interior. Esto lo habla Plotino. Vamos a hacer estudios más profundos de esto. Bueno, Platón, por ejemplo, practicaba, hacía diferentes ritos de la adoración a la diosa Pitonisa, donde adoraban a una serpiente, por si acaso, hermanos. Entonces, cuando tenían que la filosofía es algo ajeno a la religión y se ha formado en la intelectualidad y en la racionalidad, eso es mentira del diablo, porque eran satanistas, Platón. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a decir? Porque vamos a profundizar más adelante. Entonces, hoy en día, este gnosticismo ya se ha manejado como metafísica cristiana, ¿no? Entonces, en esta metafísica cristiana, que su doctrina sigue basándose en que el hombre se va a salvar por sí mismo, y toda la doctrina gnóstica ya explicada más antes, va a decir, por ejemplo, hay diferentes, en la metafísica, que es heredera del gnosticismo, y es gnosticismo, por supuesto, es satanismo, se plantea como la salvación está en uno, ¿no? Y uno es Dios. Bueno,
Entonces van a empezar a decir en la metafísica, visualiza tu milagro, di la palabra, ¿no? Entonces, y estos conceptos satanistas tú lo vas a ver en iglesias que, por ejemplo, dicen, profetiza tu milagro, di la palabra, dilo, ¿no? Entonces, a eso se llama hoy en día, a lo que se llama, lo que se entiende como metafísica cristiana, ¿no? Entonces, vamos ya para ir terminando a hablar de la metafísica cristiana de Connie Méndez. Entonces, Connie Méndez era una venezolana, era artista, ha empezado a mezclar cristianismo, ocultismo, y bueno, infinidad de cosas. Era neopagana, porque se practica todo lo que es el paganismo. Entonces, te vuelvo a repetir, en el neopaganismo no hay doctrina, no hay dogma, ¿no? ¿No? Por eso hemos sacado un estudio que se llama Deconstrucción del Cristianismo, ¿no? Y son diferentes estrategias satanistas para quitarle la esencia a lo que es la palabra del Señor. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si no predicamos la salvación del alma y la gente le quita esta esencia a la palabra del Señor, yo me pregunto, ¿qué queda entonces? ¿Qué tendríamos que hablar a la gente? Bueno, entonces, y es lo que quiere el diablo. Metafísica cristiana de Connie Méndez. Entonces, dice la metafísica cristiana de Connie Méndez que los humanos deben tener el control de su ente, deben tener el control de su mente, de su mente. Y con su mente influir en el entorno, y a eso se llama mentalismo y cristianismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se habla en este? Por ejemplo, Maldonado, todo ese grupo, lo que plantean es el mentalismo y mezcla de mentalismo y cristianismo. Entonces, además, Connie Méndez habla cómo se puede pedir un milagro. Y estoy hablando de una satanista, hermano. Dice, ¿cómo puedo pedir un deseo, Connie Méndez? Le han hecho una pregunta, ¿cómo puedo pedir un deseo? Y ella ha enseñado una oración. Y miren, aquí vamos a un poquito a estudiar este sincretismo. Dice, enseñó la siguiente oración. Para pedir cualquier milagro que necesites, dice, tienes que decir, yo deseo en armonía, en gracia y manera perfecta. No, entonces, miren, la oración, yo deseo, dice, ahí está, la voluntad del hombre. Yo deseo en armonía, y ahí era la palabra gracia, y hay un concepto cristiano, y manera divina y perfecta. Ahí hay una mezcla. Hermano, esta oración está mal hecha. Porque no es lo que tú desees, es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que en la iglesia de repente no se sana y no se va a sanar. Porque es la voluntad de Dios. Y así en enfermedad tiene que venir a la iglesia, hermano. Porque aquí lo más importante es la salvación del alma. Entonces, miren, el sincretismo. Yo deseo en armonía, gracia y manera perfecta. Yo deseo. Ahí está el satanismo, la telema de Aleister Crowley. Haz tu voluntad. Yo deseo. En armonía, gracia y manera. Ahí hay conceptos cristianos. Ahí está el sincretismo. Es por eso que nosotros, hermanos, vamos en contra del ecumenismo. Porque es neopaganismo. También Connie Méndez dice, profetiza tu milagro, dice. Imagina que estás recibiendo ese milagro y repite todo el día, dice. Porque tú eres dueño, tú tienes el control de tu mente y tú puedes influir. Cuidado, porque la palabra del Señor es clara, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Jesucristo, nuestro Salvador, le dijo a su papá, a su padre, le dijo, si quieres que pase esta copa, está bien, pero siempre hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios a veces es que la gente no se sana. Bueno, continúo.
Y Connie Méndez dice, ¿te gustaría tener más milagros en tu vida? Y Connie Méndez, hermano, es la fundadora de la metafísica cristiana. Y dice, debes dar gracias a Dios de lo concedido. Y ella tiene sus libros, Enseñanza Espiritual para el Alma. Hermanos, vamos a continuar más adelante hablando de Connie Méndez, metafísica cristiana y Connie Méndez en las iglesias. Y es un tiempo en que debemos desnudar al diablo, debemos así, desnudarlo. ¿Cuántas de estas prácticas ocultistas están en la iglesia? Si tú estás yendo a esa clase de iglesias, hermano, no eres salvo, te estás yendo al infierno. Así des tus diezmos y ofrendas completas. O estés preparando tu semilla de fe, como dicen, ¿no? Te vas a ir al infierno. Tienes que cambiar tu vida, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y como dijo Pedro, arrepiéntete. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Sabemos que es un tiempo que hay que decir la verdad y muchos pastores están en maldición. Tienen iglesias, tienen grandes y todo, y son terratenientes. En Bolivia y en a nivel mundial, hermano, muchas iglesias están siendo manejadas por dinastías. Yo voy a hablar de esto. Grupos familiares. Así como se maneja la universidad, ¿no? Has debido ver las noticias. Aquí en Bolivia se está viendo esto. Familias manejan la universidad y todo. Tú vas a ver aquí que hay familias, dinastías, que manejan la iglesia, que manejan la salvación. Dinastías. Y tú tienes que darte cuenta, tienes que abrir los ojos, hermano. Diferentes denominaciones son manejadas por familias, por dinastías. Por ejemplo, vas a ver que el papá es pastor, también es su yerno, es también su cuñado, y aunque no tenga arrepentimiento, aunque no tenga una vida transformada, aunque no acepta a Jesucristo, ¿no? Como es, no ve empresa, y hasta le ponen SRL a diferentes iglesias. Manejan pues su cuñado, manejan hasta sus amantes de los pastores deben manejar, ¿no? Entonces tú vas a ver eso. Esa es la asquerosidad hoy en día que estamos viendo en las iglesias. Dinastías manejando, ¿no? Su papá, su yerno, su sobrino, ahí vas a ver. La anterior semana nosotros estábamos viendo el minibús con mi esposa, con la pastora Rosemary, y unos hermanos, unos líderes allá atrás hablando, ¿no? Diciendo, yo quiero ser pastor porque se gana bien, dice. Y además hay que contentarle al pastor, hay que agradarle al pastor, porque estaban hablando de dinero. Y abiertamente, hermano, en el minibús, abiertamente, que hasta ya tienen un monto de dinero. Si quieres que vaya a predicar, a ver cuánto me pagas. Así. Ya habían tenido hasta su arancel, los sinvergüenzas. Entonces, los hijos del diablo estos, ¿no? Entonces, yo me asombraba, hermano, y el Señor me mostraba, ¿no? Me decía, mira cómo está la iglesia. Yo le decía a mi esposa, escucha, ¿no? Y no, hay que agradarle al pastor, porque, hermano, no hay que agradar al pastor, hay que agradar a Dios. Y esto es muy importante. Yo voy a hablar de las dinastías que se manejan a nivel mundial, hermano. Dinastías manejan, familias. Tú vas a ver predicando el papá, el sobrino, el tal, el cual, y sus familiares. Dinastías. Y a nivel mundial, hermano, también manejan dinastías satanistas, ¿no? El mundo, los Rothschild, los Rockefeller, la dinastía Lee, los DuPont. ¿Y en qué se diferencian, pues, estos señores? Tienen la misma forma de manejo, tienen la misma forma de manipular a las iglesias, ¿no? Son dinastías que manejan las iglesias en Bolivia, hermano. Y es por eso que yo personalmente no creo en denominaciones. Yo creo en la palabra del Señor, esta palabra bendita que ha cambiado mi vida. Punto. No creo en dinastías. Y estas dinastías que manejan estas familias son fundadoras de denominaciones.
Denominaciones que han tenido muchas reuniones con logieros, por si acaso, con satanistas, y lo han hecho abiertamente. Y lo hemos denunciado en el canal de YouTube, ¿no? Formación de pastores ecuménicos. Aquí en La Paz, hermano, es tremendo. Yo he ido a investigar eso. Yo he ido a ver. Y cuando tú entras, hermano, ahí esas veces yo entraba ahí una cara de Lucifer, hermano, y le ponían abajo Lucifer, ¿no? Y un dibujo, y eso me ha llamado mucho la atención, hermano. Sabemos nosotros que ese lugar, hermano, ha sido un lugar de ecumenismo y de satanismo, lo que se practica el neopaganismo, hermano. Y no sé si tú estás en alguna denominación, sale, hermano. Tú te vas a dar cuenta, hay diferentes templos que están construidos de forma de cúpula, y la cúpula es una construcción satanista, hermano. A ver, anda, vete para ahí polarmente, hermano, ahí donde la Plaza de Riocinio, creo que es allá arribita, y ahí te vas a ver una construcción de cúpula, y sabes que los satanistas hacen énfasis en las construcciones. Por eso que ellos hacen sus templos, le dan énfasis a sus templos, y aparte usan a Dios, no voy a usar esta palabra, usan a Dios, no. A Dios nadie lo usa, Él nos usa. Y al mismo diablo Dios lo usa, pero en esa manipulación practican metafísica cristiana y son movimientos ocultistas. No te dejes sorprender, hermano, por eso vamos a seguir denunciando en el canal de YouTube justamente esto. Y lo que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online. Les habla el pastor Nelson Almazán. Dios me los bendiga. La siguiente sesión vamos a hablar de la metafísica cristiana de Connie Méndez, ¿no? Dios me los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes.